Muy buenas, señores granjeros de plantas NFTs y girasoles. Soy José CJ del canal Criptojuegos y administrador de la comunidad en español de plantas contra no muertos. Y me complace haceros este vídeo que llevaba tiempo queriendo hacer, pero que por unas tareas u otras se ha atrasado. Resulta que con el Fan 2.0 hemos conseguido solucionar muchos de los problemas a los que nos enfrentábamos en la primera versión. Aunque hay nuevos desafíos, ya hay gente que está contenta con sus ganancias y son muchos los que se han podido comprar su planta NFT y ya la están rentabilizando. Aprovechando dicha situación, he creado unas tablas con un esquema de las rentabilidades de cada tipo de planta y una pequeña comparativa final, aplicando también algunos potenciadores que dan los efectos climáticos, así como las sinergias, para que os ayuden a tomar decisiones en la adquisición de uno de los vegetales más rentables que existen, aunque sean NFTs. Antes de ir al análisis de rentabilidades, quiero mostraros el último anuncio que hicieron el equipo de desarrolladores de Plantas contra los Muertos hace apenas pocas horas, en el cual nos hablan de las nuevas mejoras que van a implementar. Empiezan hablándonos de las mejoras del servidor, diciéndonos que trabajan incansablemente para ampliar el servidor para que todos los jugadores puedan disfrutar del juego a la vez en lugar de hacerlo por lote. Ya sabéis que las entradas son por horarios porque hay colapso de jugadores. Bueno, pues aquí nos indican que están trabajando en ello. Luego nos habla de la aplicación móvil para modo granja, que es una aplicación que obviamente todos estamos deseando, ya que mucha gente, o prácticamente toda, no puede entrar desde el móvil y nos pregunta mucho a los moderadores que cómo pueden entrar. Hay gente que dice entra con el Kiwi, que es un explorador aparte, pero bueno, lo que queremos todos es que se pueda entrar bien tanto desde iOS como desde Android. Y es esto en lo que están trabajando. Fijaos aquí ya que se nos muestra, por cierto, una foto de cómo va a ser la evolución del PvE. Y aquí esta foto cambia bastante porque al principio teníamos espacio, no sé si era para 8 o 10 plantas, pero esta vez se van a colocar en una malla hexagonal, lo cual va a dar mucho más juego a la hora de hacer sinergias de plantas. También caben más plantas y otra cosa importante que hay aquí es que las plantas pueden tener un nivel máximo. Imagino que cuanto más se use la planta, adquiera experiencia y subirá de nivel. También puede ser que plantas de mayor rareza puedan llegar a un nivel más alto, como ocurre con otros NFTs de otros juegos. Y aquí abajo ya nos habla de una ampliación que están haciendo del equipo de desarrollo para que llegue todo más rápido, sobre todo el PvP y el PvE. Y aparte hay una noticia importante también de la cual nos hablan, y es que van a desarrollar su cadena de bloques. Dicen aquí que aunque BSC es una gran cadena y puede servir para muchos propósitos, no se creó pensando en juegos. Dice como resultado, durante nuestras horas pico, la velocidad de las transacciones de nuestro juego se ralentiza considerablemente, provocando varios errores inesperados. Ya hemos empezado con este proyecto y tenemos toda la infraestructura necesaria, por lo que solo debería llevarnos un poco más de tiempo. Esto está genial. Necesitamos más rapidez, todo el mundo lo sabe. Mejores tiempos de acceso, quitar la historia de las tablas, etcétera, etcétera. Y esto se hace con una blockchain propia. Y esto también lo están implementando. Así que aquí hay nada más que buenas noticias, señores. Vamos ahora sí con las tablas de rentabilidades de las plantas. Pero antes de continuar quiero matizar algunos puntos. El primero es que las producciones pueden variar algo. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, esta planta de luz produce 1200 DLE cada 240 horas, pero puede haber otra planta que produzca 1250 o 1240 o 1900 o 1100 y algo, entonces puede que varíe el resultado final de PV mes, LMS, pero en una cifra muy baja. O sea, esto es genérico para todo, ¿vale? El segundo punto es que me puedo haber dejado de alguna planta, pero la media es parecida. Por ejemplo, aquí en luz hay 4, luego veréis que no sé si en hielo o en viento hay menos, en oscuridad hay más. Es decir, puede que falte alguna, pero aún así la media saldría muy parecida. Siguiente punto. No sabemos la efectividad final de cada planta teniendo en cuenta el PvE y el PvP. Puede ser que una planta produzca mucho, pero luego a la hora del combate, contra la máquina, contra otros jugadores, sea mala. Entonces, esto lo hago solamente basándome en la productividad de la planta con respecto al farming. Ojito. Siguiente punto, solo hago comparativa de las plantas básicas, ya que las no comunes, de las no comunes para arriba, o sea, las raras, las épicas, etcétera, hay aumentos de producción
que no son siempre constantes. Es decir, una planta no común puede producir un 10% más que una común o incluso un 40% más que una común, como he visto en algunos casos. Por eso solo voy a analizar las comunes. Y el último punto es que me puedo haber equivocado en algún cálculo, por supuesto. Nadie es perfecto, yo tampoco. Si me he equivocado en algo, corregídmelo en los comentarios, ¿vale? Bueno, pues vamos a empezar. Comenzamos con las plantas de luz. ¿Y cómo he hecho el cálculo? Pues cogiendo una planta, viendo los L que produce por hora, sacando el cálculo, multiplicándolo por 24 para sacar el mes, el día, y multiplicándolo por 30 para sacar el mes. Y al final lo divido entre 100, que es ahora mismo como está el L con respecto a PVU, para sacar el PVU por mes. Bueno, que tenemos que, si os dais cuenta, las plantas de luz que están en el mercado, todas nos dan 36... Esta de abajo nos da 37,58. La luna, esta con la esfera, nos da 37,22. Y la de abajo nos da 36,94. Esto nos da un promedio de ganancias de unos 36 con algo. Y un promedio de tiempo de cosecha de 276. Ahora veréis para qué lo saco también. Siguientes plantas. Las de oscuridad. ¿Qué tenemos aquí? Un PVU mes de 59,63, 49,88, 47 y 51. Todo parecido. Parece que la primera planta, esta del ojito y el tentáculo, es la que más da. No las he mirado todas, pero creo que sí que da un poco más con respecto a las de abajo. Esto nos da un promedio de ganancia de PVU de 55,65 y un promedio de tiempo de cosecha de 2,04. Siguientes plantas eléctricas. Aquí sí que tenemos ya 5. No sé si en las otras hay 5, pero yo después de varios días de mirar he visto solo 4. Entonces, ¿qué tenemos? Esta ya nos da 79,56 al mes, 78, 78,4, 76,6 y 82. El martillito este nos da 82. Media 78,1. Promedio de tiempo de cosecha 54. Aunque bueno, nos interesa mucho más, ya sabéis, el promedio de ganancia PVU. Hielo. Bueno, aquí creo que me falta una. Creo que la vi, pero no la he encontrado. Pero bueno, con 3 ya tenemos suficiente para hacer el promedio. ¿Qué tenemos? Que las de hielo nos dan 60, 60,1 y esta nos da un poquito más, 62,4. Promedio de ganancia 61,2 y promedio del tiempo de cosecha 60. Fuego. Aquí me ha sucedido lo mismo. Encontré esta de fuego, pero no la he encontrado común. No sé si es que las comunes las compráis muy rápido o no existen. Imagino que sí existirán, pero las compraré rápido. Por eso no he podido sacarle comparativa. Pero bueno, que sepáis que está esta quinta. Y que bueno, aunque tuviese una producción diferente, la media sería parecida. Al final se nos quedaría el promedio de ganancia 65 con algo. Bueno, lo que tenemos es interés con 9, 66 del tronquito este, que si no me equivoco dejaba en el PvE, dejaba en el suelo una especie de área que quemaba a los enemigos. 66,3, 66,75. La media 65, un poquito más que el hielo. Siguientes, parásitos. Aquí tenemos 4 con 54, 54, 56, 57. Media 55. Promedio del tiempo de cosecha 144. Vamos ahora con las de metal. Nos dan una media de 76,07, 77,14, 84,75, ojo a esta, y 82,65. Parece que estas dos de abajo dan un poquito más que las primeras. El promedio de ganancia de PVU es 79,36 y el promedio de tiempo de cosecha es muy superior. Creo que es el mayor. 408 horas. Vamos ahora con las de agua. Y aquí también tenemos 5, con unos promedios de 64,27, 64,63, 63,53, 64,98, 63,24 y un promedio de ganancia de 64,62. Si os dais cuenta, muchos tipos de plantas dan un promedio de 60, 60 y pico. Vamos a finalizar con las de viento, que nos dan un PU al mes de 68,78, 71, 87, esta de abajo, ojo, es curioso cómo ha subido con respecto a la primera, y 78. Yo creo que estas de viento son las que más variación tienen con respecto a la media. Pero bueno, la media en sí es 68,78 y el promedio de tiempo de cosecha 84.
vamos a hacer ahora una comparativa entre las rentabilidades en función de los promedios de tiempo de cosecha y promedios de ganancia. Para eso he creado aquí la tablita y a la derecha tenemos un gráfico de barras y un gráfico circular. Cada uno le va a funcionar mejor uno u otro. El de barras es más fácil de entender y en el circular este lo he puesto para que si el tiempo es un todo, vemos qué porcentaje de ese todo se lleva cada planta. Por ejemplo, en el caso de tiempo de cosecha, el metal es el que más se llevaría, porque se llevaría un 29,3% del todo. Y además en el promedio de ganancia también sería el metal el que se llevaría un 14%, seguido por otras muy de cerca, por ejemplo la eléctrica, que se lleva un 13,8%. Entonces, ¿por qué he hecho yo un cálculo de la media del tiempo de cosecha? Porque considero que el tiempo de cosecha es importante. El tiempo de cosecha, si es cada vez más corto, bajo mi punto de vista, es un hándicap, ya que nos obliga a entrar más veces al juego, con los consecuentes despistes. Imaginaos que tenemos que salir por ahí, nos llama no sé quién, no nos funciona la red, y tenemos que cosechar, por ejemplo, una planta de fuego, que tiene un tiempo de cosecha muy bajo. Lo vemos aquí en comparación con las otras, y lo vemos aquí que es de 48 horas de media. Pues tendríamos que estar mucho más atentos y perderíamos horas de cosecha. Con una de metal, por ejemplo, hay que estar menos atento a la hora de cosechar y perderíamos en consecuencia, con una alta probabilidad, menos horas de cosecha. En realidad también daos cuenta que según los promedios de ganancia, la que sale perdiendo claramente son las plantas de luz. Esto imagino que los desarrolladores lo habrán hecho porque la planta de luz, como sabéis, da más estadística de drop de semillas cuando tienes 15. Pero claro, es que son 15 plantas las que hay que tener. Entonces, si tú tienes una tierra de 20, no te compensa tener 15 plantas de semillas. Yo creo que el tema de la sinergia de luz, que hablaremos más adelante de ella, es importante, pero cuando por lo menos tenemos dos tierras o una tierra muy grande. Si no, yo personalmente no me metería en una sinergia de plantas de luz, habiendo lo que hay por aquí, con las ganancias que hay por aquí y los beneficios que pueden dar otras plantas con respecto a estas. Ahora veréis también que las de oscuridad dan más beneficios del que parece, teniendo en cuenta los eventos climáticos, que es lo que vamos a ver en la siguiente tabla. Entonces, ¿qué tenemos en la tabla de eventos climatológicos? Pues tenemos una aplicación de los eventos climatológicos más fuertes a determinados tipos de plantas. Esto es solo un ejemplo, ¿vale? ¿Y cómo lo he aplicado? Pues por semana, ya que cada estación dura una semana. He calculado el LE por día de cada planta y el LE por semana sin el evento. Entonces, en este caso de la de luz, como tenemos el evento de tormenta de protones que nos aumenta en un 200% la producción de la planta, esto es solamente un día, por tanto habría que sumar a 840 120 y luego otra vez 120, con lo cual se nos queda en 1080 de producción de la planta en el caso de que el efecto de la tormenta de protones se produzca dicha semana. Tenemos ahora el caso de una planta de oscuridad que produce por semana 1386 LE, pero que al aplicar el efecto más potente del juego, por cierto, que es luz de luna, que aumenta en un 400% su producción, nos da una producción final de 2178, que es una cifra bastante interesante ya. En el caso de la planta de metal, tenemos un ejemplo de una planta que nos produce 1771 y que si le aplicamos la lluvia de acero, se nos queda en una producción de 2074, que está muy cerca de la de oscuridad, aunque esta la superaría. Luego tenemos el caso de una planta tipo rayo con una producción de 1855 a la que le aplicamos la tormenta de rayos con una producción de más 100% y se nos quedan 2120, que está muy cerca de las otras dos, por cierto. Y finalmente he puesto un ejemplo de una planta tipo parásito que produce 1260 y que al aplicar la malaria se nos queda en 1440, que está bastante por debajo de las tres de arriba y por encima, por cierto, de la planta de luz. ¿Qué sucede también con todo esto? ¿Y por qué no debemos de menospreciar determinadas plantas? Sucede, por ejemplo, que solo hay un evento de plantas de luz que da más 200% de producción de luz. Hay otros que dan menos, otros que quitan. Pero, por ejemplo, las plantas de parásito tienen 3 eventos de más 100 de producción a estas plantas.
El otro era, si no me equivoco, la plaga de langostas y plaga de ratas. Efectivamente, eran esos tres. Entonces, claro, es más posible que toquen esos eventos y que aumente la producción de parásito. Y en el caso de las de rayos, solamente la tormenta da un 100%. Y hay otras que como mucho dan un 50%. También decir que para las de luz hay otras que dan un 100%, pero ninguna da un 200%, es como digo. Entonces, los eventos climatológicos pueden jugar muchísimo con la producción de nuestras plantas. Y no hay que menospreciar ninguna de ellas. Es a lo que iba. Pero bueno, vamos a dar otra vuelta más al rizo y vamos a ver cómo funcionaría la producción con las sinergias. Fijaros que todas las productividades sirven para aumentar el potencial de la planta o bien hacerla inmune a determinadas cosas. Por ejemplo, tenemos la de fuego que hace falta 5, que pues nos hace inmunes a nieve, lluvia y ola de frío y tormenta de invierno, con lo cual hace que aumente su productividad. Tenemos también la de hielo, que es bastante potente, sobre todo para los nuevos, porque aparte de hacernos inmunes a ola de calor y volcán, también aumenta la productividad un 10%. Esto está bastante bien para los iniciados, porque solamente hace falta 5 y encima de todo nos evade de dos handicaps, que son los de la ola de calor y volcán, y además nos aumenta la productividad. Incluso yo creo que sería más potente que la de fuego, pero habría que analizarlo porque fijaos que la de fuego nos elimina 1, 2, 3 y 4. Y esta nos elimina 2 y nos aumenta un 10% la productividad. Es que al final todo se equilibra. Al final todo se equilibra. La de agua particularmente no le haría caso ahora mismo porque como todos nos estamos regando a todos, no haría falta. Electro tampoco porque la tierra se inmune a los cuervos, pero uno nos quitamos los cuervos a otros. Este evento es bastante interesante, pero hace falta 10 plantas, ya es para gente más potente. Dice, reduce el tiempo de cosecha un 10% de horas para todas las plantas, con lo cual se cosecha antes, eso es un aumento de productividad. El parásito, dice, aumenta la productividad de todas las plantas, excepto los parásitos, en un 20%, pues también está muy bien, pero es que ya hacen falta 10. Para la luz, repito lo que os he dicho antes, creo que la posibilidad de caída aumenta un 1%, esto está desactualizado. Pero para la gente que empieza nueva, no hace falta plantas de luz porque es que te comen la tierra entera. Hace falta una tierra de mínimo 30 para tener esta productividad, para tener este beneficio. Y antes que ir a por un beneficio de semillas, yo iría por un beneficio de productividad. El cual, por cierto, nos va a dar las plantas oscuras, que fijaros que se va acumulando el porcentaje de drop. Es decir, con 5 oscuros aumentan un 10% para todos los demás elementos y así consecutivamente. Es decir, que con 15 teníamos un 30% de productividad. Y luego tenemos las de metal, que hacen falta 10 y aumenta su productividad un 20%, lo cual está genial. Si os dais cuenta, las de parásito aumentan las otras y las de metal se aumentan ellas. Pues esto es para hacer un poco de juego. Pero bueno, de cara a los que empecéis, esto es un consejo particular, yo elegiría hielo porque hace falta pocas, o fuego porque hace falta pocas, o bien oscuridad, que si ya tienes 5 también, pocas, como bien digo, ya tenemos también esa productividad al 10%. Las demás 10 plantas ya son bastantes. A lo que voy, otra vez rizado el rizo y otra vez nuevas combinaciones que hay. Todo esto con el objetivo de que veáis que no hay ninguna planta más potente que otra. Si acaso las de luz se quedan atrás, pero a la larga son potentes siempre y cuando tengamos varias tierras. Pero para empezar, no. Pues con esto terminamos nuestro análisis de las plantas del juego, el cual, como ya he dicho, es un análisis básico orientativo, con el objetivo principal de que si bien cada uno puede tener sus gustos, en realidad cada planta tiene su potencial y los desarrolladores del juego lo han hecho todo muy bien equilibrado para que nadie se tira por un tipo de planta creyendo que es la mejor. Ya está el algoritmo creado para que todas las plantas salgan rentables de un modo u otro. A partir de esto vosotros ya podéis dar una vuelta de tuerca más a vuestra estrategia económica y en función de vuestras capacidades, plantas poseídas y tipo de tierra, hacer esta estrategia u otra diferente. Y como siempre digo, si os ha gustado el contenido del canal, dale like y suscribíos para estar al tanto de estas y otras novedades que iremos publicando. Sin nada más, divertíos, un saludo y hasta la próxima, amigos.